Entonces, tenemos las centrales, como le estaba comentando, centrales térmicas tradicionales, centrales térmicas de condensación con tecnología de condensación, centrales térmicas con eh, instantaneidad que se están utilizando cada vez más e integradas con bombas de calor en sistemas híbridos, como les comentaba, para terminar en centrales térmicas, condensación híbrida y con una gestión remota. Eso es lo que se está utilizando cada vez más, es decir, poder no solo visualizar qué está pasando en la central térmica, gestionar a distancia en algunos casos y también poder tener lecturas de valores, registros, consumos, horarios puntas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo que estaba mencionando recién es que los productores con altos rendimientos térmicos, condensación e instantaneidad son los que se están utilizando cada vez más. Y después de eso tenemos sistemas que tengan ojalá bajos costos de operación, o sea que la modulación sea óptima, tanto desde el punto de vista térmico e hidráulico. Ojalá tener diseños en espacios reducidos, sistemas confiables en el mercado, reconocidos, sobre todo pensando, como decía hace un momento, en la postventa, y lo que recalcaba hace un momento, que ojalá puedan integrar más de alguna fuente energética. Los criterios generales de una central térmica son muy distintos, depende de la aplicación, depende del perfil de uso, el emplazamiento, me refiero al lugar físico donde está instalado un edificio. Acá en Santiago, en distintas comunas, son distintas las realidades de uso en cada uno de estos edificios, entonces hay que estudiar muy bien los periodos punta, las demandas máximas probables, los requerimientos, si se va a utilizar un periodo punta de 1 hora o de 3 horas, cuál va a ser el periodo crítico, el porcentaje total del consumo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y, como ya recalcaba anteriormente, se dividen en dos grandes grupos. Acumulación, que está a la derecha, e instantaneidad, que está a la izquierda, y estos dos mundos conviven con un sistema híbrido de multienergía. Ahora, en este slide que tenemos acá, en esta pantalla, nosotros tenemos las alternativas ilustradas de las cuales nosotros estamos comercializando en Anguo. Primero, vemos en la parte superior los sistemas instantáneos. 100% instantaneidad implica que se requiere una potencia térmica bastante alta, estamos hablando sobre 800 kilowatts generalmente, 700, 800, 900 mil o más, pero el volumen de acumulación tiende a cero. Es decir, yo tengo un sistema instantáneo, obviamente, como su nombre lo indica, solamente va a trabajar en función de el calentamiento que necesito en la vertical por la recirculación y va aumentando eh, la oferta en función de la demanda del mismo edificio. Obviamente entendiendo que el consumo máximo va a ser en función de los horarios puntas. En estas tecnologías nosotros tenemos hoy los calefón de condensación, mural, baterías que pueden tener hasta 16 equipos con un solo control o más de 16 equipos con un control que ya sea un gestionador múltiple. También tenemos los calentadores de agua instantáneo o calefón de pie, potencias significativas, pueden trabajar hasta casi 220 litros por minuto, y para que se hagan una idea, el equipo más grande tiene una potencia individual de 400 kilowatts. Antes se podían instalar hasta 8 unidades, ahora también se pueden instalar hasta 16, es decir, puedo tener una potencia prácticamente ilimitada de producción de agua instantánea. Y como tercera alternativa, una letra C, tenemos acá un sistema que combina la tecnología de las calderas de condensación, es decir, se puede utilizar en un edificio donde no solo se necesite producción de agua caliente sanitaria, sino que también la calefacción central. Entonces, en este escenario, mezclo un sistema de caldera de condensación con un productor instantáneo denominado comercialmente Smart Plate, un intercambiador de calor
de placas inteligente que es capaz de entregar a razón de 8 litros por minuto hasta casi 500 litros por minuto, dependiendo el modelo. Por otra parte, tenemos los sistemas semi-instantáneos. Esto se da mucho en edificios donde la potencia de gas ya se había calculado inicialmente y no es fácil convertir a una potencia mayor. Entonces se van utilizando, no solo por ese factor, sino también por un factor de tener un pequeño volumen de acumulación que logre sostener un horario punta, un volumen mínimo. Por eso se denominan semi-instantaneidad, porque es prácticamente instantáneo y se acopla en un sistema de un volumen de acumulación, prácticamente un estanque de, qué sé yo, 1000, 1500, máximo 2000 litros. Acá tenemos dos alternativas. Tenemos la alternativa de los mismos calefón de condensación combinados con un pequeño volumen, como ya lo comentaba, o un sistema con calderas con un único depósito de acumulación, con un productor muy similar al anterior, que tiene otro nombre técnico que se denomina Hidromaster, y que es un sistema que también genera instantaneidad. Luego tenemos los sistemas de semiacumulación, donde la potencia se reduce considerablemente. Para que tengan una idea, generalmente es los edificios que nosotros hemos visto durante todo este tiempo, la potencia va desde los 400 hasta los 600 kilowatts en promedio, en prácticamente todos los edificios. Entonces estamos hablando de una potencia menor, prácticamente la mitad de las potencias altas que requieren 100% instantaneidad, y se van mezclando con volúmenes más reducidos. Por ejemplo, acá en este caso serían 450 kilowatts con 3 calderas murales de 150 o 160 aproximadamente y 3 depósitos de 1000 litros. En este caso el ejemplo es un depósito de doble pared que genera muy buen caudal de horario punta. Y por último, los sistemas ya más utilizados que implican calderas de condensación, generalmente 2, por un tema de redundancia, mínimo 2, donde la potencia disminuye pero aumentan los volúmenes de acumulación. Ese es el escenario que nosotros estamos visualizando hoy y de alguna manera lo que nosotros vamos viendo en los proyectos día a día. Y por último, este sistema se podría complementar con dos tecnologías, como ya lo dije anteriormente. Podría ser una bomba de calor que pueda almacenar energía en este depósito, X volumen, y se puede también sostener en horarios puntas como complemento con una batería de calefón de condensación. Esto también se está dando mucho, por eso que lo menciono. Para ya dar paso un poco a las alternativas de certificación, las distintas centrales, aquí por ejemplo se ve la versatilidad de una batería de calefón de condensación. Acá ustedes ven 16 calefón que no necesariamente tienen que estar en un lugar específico, pueden utilizar el muro periférico de la central térmica, no necesariamente se tienen que instalar unos adosados al lado del otro, y por ejemplo en el caso de los calefón se pueden trabajar como artefacto tipo balanceado o forzado, depende de cuál sea las características de la sala. Por otra parte, como ya les mencionaba anteriormente, la situación de instantaneidad en los calefón de pie, que son bastante más potentes, de alguna manera vienen a entregar esto que se ve en la fotografía. Una central térmica de producción de agua caliente sanitaria muy, muy, muy compacta. En esta imagen, estos podios que están debajo de los calefón tienen literalmente 1 metro por 1 metro. Es decir, acá tengo, qué sé yo, 6 metros cuadrados de sala, donde tengo una reducción bastante considerable de espacio. Estos equipos tienen, para que ustedes los tengan en consideración, una modulación que no hay ningún equipo que se acerque ni siquiera cerca del rango de modulación. Cada uno de estos equipos modula a razón de 1 a 30, es decir, la potencia total de este equipo, que son casi 400 kilowatts, se divide en 30 veces.
y además si los voy sumando en cascada, esa potencia se divide aún más. En este caso, y en el anterior, solamente circula agua por los calefón que están activos. No necesariamente va a circular por toda la batería, solamente circula por el calefón activo. En este equipo también, por eso tengo una válvula de control de flujo que permite solamente el ingreso de agua en el equipo, como lo decía, que está recibiendo la demanda. El otro equipo instantáneo es este, que se denomina SmartPlate. Es de la misma fábrica de estos equipos que son los calentadores de agua modelos Innovation. La fábrica es Aerco, es una fábrica americana que desde el año 1949 está trabajando con sistemas de instantaneidad, o sea, tiene bastante experiencia, y lo que hace este sistema es trabajar en una instantaneidad con un intercambiador de calor inteligente, con un sistema de válvulas que tiene apertura de 0 a 100 en 2 segundos. Esa es la rapidez, perdón, que tiene esta válvula, y puede trabajar con flujos mínimos hasta los flujos máximos, donde el cerebro está en este mismo dispositivo. Tengo una lógica de control, un algoritmo propio y un sistema de control que le permite tener esa versatilidad. Esa es la tecnología de instantaneidad, que acá la fuente de energía son las mismas calderas que se van transfiriendo a los intercambiadores de calor. Perdón. Pasando a la categoría de semi-instantaneidad, podría integrar, como por ejemplo se ve acá en la fotografía, una cierta cantidad de calefón. Acá se ven 8 calefón de condensación instalados en configuración espalda con espalda, con un depósito de acumulación de 2000 litros. Solamente tengo un depósito, entonces prácticamente trabajan a la instantaneidad, pero son capaces de almacenar energía. La potencia la transforman en energía y este volumen me permite sostener horarios punta. También, como se ve en esta otra imagen, esta semi-instantaneidad se está utilizando acá en Chile, diseñando una central térmica modular. Esto es del tamaño de un contenedor. En este módulo hay 9 equipos instalados. Acá se alcanzan a ver los primeros 6. Detrás de eso hay 3 más. Podrían ser incluso 12. Y acá están combinando esta potencia térmica con 2000 litros de acumulación. Esto está instalado en un edificio acá en el centro de Santiago, y ya está operando hace varios meses. Entonces también es una realidad que se empieza a ver cada vez más, esta configuración de prearmar la central térmica, después dejar en posición y después cumplir con todo el requerimiento que necesita y que exige la normativa. Como les decía, en la categoría semi-instantaneidad también se ve este otro dispositivo que se llama Hydromaster, y que de alguna manera empieza a entregar soluciones nuestra industria para lo que está demandando el mercado, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, que es reducir los volúmenes de acumulación y de esa manera trabajar, uno, por un concepto de eficiencia energética, y dos, por un concepto de tener menos volumen de acumulación en los sistemas que tienden a la instantaneidad. En este caso tengo un depósito, un solo volumen, ¿ya? La entrada fría de la red ingresa en contracorriente, se encuentra con la energía que aportan las calderas, en este caso se pusieron en el ejemplo 2, y entrega 100% instantaneidad. Cuando se necesita mayor potencia, o más bien dicho, mayor producción de agua caliente sanitaria, y en los horarios donde no hay demanda de agua caliente sanitaria, esta potencia se entrega al depósito, aumenta la temperatura del agua,
La recirculación la puedo ir sosteniendo con este volumen de acumulación y la cantidad de energía que logre acumular en las horas donde no hay demanda máxima, se puede ir combinando en la salida, cuando ingrese el agua fría nuevamente, se puede ir combinando hacia la instantaneidad y también hacia la acumulación. Ahí ya puedo tener mucho mejor producción de agua caliente sanitaria. Este es un sistema, vuelvo a insistir, de semi-acumulación. Ahora, antes de llegar a la acumulación propiamente tal, que nosotros ya hemos visto en distintas aplicaciones, se está utilizando también los productores. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con la PESA, depósito de acero inoxidable doble pared, como se ve acá, y que de alguna manera logra una configuración como esta. Puedo tener 2, 3, 4 calderas de condensación. Las potencias pueden ser las más utilizadas hoy acá en Chile, que son 110 kilowatts, 130, 150 kilowatts. Logro gestionar una configuración para la producción de agua caliente sanitaria y también para la calefacción. Y en este caso, si solamente me enfoco en la producción de agua caliente sanitaria, con pequeñas bombas de recirculación, voy entregando la energía en este depósito de doble pared, donde el depósito externo es un contenedor de agua técnica, es decir, no es el agua que se utiliza para el consumo, sino que es el agua que está entregando la energía al depósito interno, que es donde se acumula eh, el agua fría para producir el suministro de agua caliente sanitaria, y con eso logro sostener horarios puntas y logro impulsar agua caliente sanitaria en tamaños bastante reducidos. ¿Por qué? Porque la gracia de estos depósitos de 1000 litros son, primero, que no necesitan tanta logística para dejar en el lugar físico de la sala, es decir, se pueden transportar a través de los ascensores, las cajas de escala. No necesito necesariamente una pluma, una grúa que los deje en el lugar con el avance de obra, y eso permite una mayor versatilidad en la implementación y también posteriormente en alguna renovación, si necesito, qué sé yo, hacer un mantenimiento. La acumulación, que es la última alternativa, se utiliza mucho en Chile por lo que se ve en esta imagen. En esta imagen se ven dos calderas bastante compactas en cuanto a volumen, utilizado en sala, con un colector que representa un poco esto. Y este colector no solamente me permite impulsar la potencia hacia los sistemas de calefacción, sino también a los sistemas de agua caliente sanitaria. En Ango, hoy por hoy estamos comercializando dos marcas, la marca Baxi italiana y la marca de Dietrich francesa. Esta última la estamos incorporando al mercado, ya deben ser unos 6 proyectos, donde una de las ventajas es que esta caldera de última tecnología, clase 6, bastante compacta en su relación precio-potencia, permite hasta 160 kilowatts y se combinan con los depósitos de acumulación tradicional que nosotros ya estamos comercializando desde 1000, 1500, 2000 hasta los 5000 litros cada uno. Esas son las alternativas que nosotros tenemos en las centrales térmicas de hoy. Y solo para terminar, el ejemplo queda aquí en esta imagen. Baterías de calderas de condensación, generalmente mural, que es lo que más se utiliza, vuelvo a insistir, por un tema de reducir los espacios de sala y combinar con los volúmenes de acumulación que se necesitan en el edificio en función del número de departamentos. Eso es lo que tenía como introducción. Les vuelvo Muy a bien, pedir Luis. las disculpas por el corte. No pasa nada, ya estamos funcionando bien. Luis, le damos el pase entonces a Gustavo Carvajal para Aquí, que, ahí ya dejé de compartir. don Gustavo, cuando guste. Sí, estoy acá.
Ya, ahí sí, se ve, se escucha. Sí, Sí. bueno, después de todas estas nuevas tecnologías que han entrado a los mercados, cierto que muy bien ahí explicitó Luis, no debemos dejar de pensar que todos estos nuevos muchachos, muchachas de última tecnología tienen que tener casita. Y además, en esa casita, obviamente que existen reglas. Y la casita es el recinto de instalación y las reglas son lo que la superintendencia y otras entidades dicen al respecto con relación a cómo deben instalarse, o sea, cómo yo debo habilitar la casa para que estos elementos de última tecnología convivan, se lleven bien y se echen a perder lo menos posible y la casita los proteja. ¿Ya? Es como eso. Entonces, en base a lo mismo, es que la normativa, que es un tanto conservadora, ellos dicen, sí, mire, yo está bien que las tecnologías avancen, pero yo le voy a poner reglas a los recintos en donde estos se instalen, cómo va a habilitar usted estos nuevos sistemas, las ventilaciones que debe tener el recinto, si las necesita o no, y si es que hay cosas que a usted no le parezcan, la normativa dice que los fabricantes tienen la palabra. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, esta última tecnología, los fabricantes en sus manuales de instalación dicen, por ejemplo, ¿sabe qué? Esta caldera, por la tecnología que tiene, se deberá instalar sin preocuparse de esto y vamos a obviar esto otro. La superintendencia en los decretos dice, bueno, pues bien, si el fabricante dice que eso hay que obviarlo o que esto no se debe considerar, hagámosle caso al fabricante. En ese sentido, la normativa nuestra siempre dice el que primero tiene la razón es el fabricante. Si el fabricante no indica nada, entonces lo que decimos nosotros como decreto y como SEC es lo que prima. Bueno, entonces en base a lo mismo, vamos a empezar a ver en su modo convencional y tradicional qué es lo que pide en estos momentos la normativa actual para los recintos. Vamos a hacer una pasada express por las principales conceptos normativos que se deben aplicar a los recintos que van a contener estas calderas. Así que vamos a partir. Y las salas de caldera, vamos a ver lo siguiente. Dice, principales conceptos normativos aplicables a la instalación interior de cada sala de caldera. Lo que aparece, todo lo que en la sala de caldera que se debe hacer está de acuerdo no solamente al decreto de gas, que es el decreto supremo 66, que es una modificación después que es el 20, sino que también hay algunas indicaciones que entrega la OGUC, que es la OGUC, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y por ahí también mete la cuchara la norma eléctrica, ¿ya? Con respecto a ciertas cosas. Entonces, estos tres entidades, decretos o documentos son los que tenemos que analizar para ver qué es lo que tienen que cumplir las salas de caldera. En una u otra instancia, alguno de estos mete su cuchara, bueno, el que más mete la cuchara en realidad es el decreto 66. ¿Ya? La UC y la norma eléctrica participan en cosas bastante específicas. Entonces vamos a ir viendo qué temas vamos a ver. Son 6 como los temas generales: protección contra el fuego, la puerta de acceso a la sala. Fíjense que, oye, la puerta, ¿es un tema la puerta? Sí es un tema la puerta, y ahí van a ver por qué. Recinto para sala de caldera, bueno, el recinto es obvio, las ventilaciones que tiene que tener este recinto también me parecen obvias. Redes de gas en la sala de caldera. ¿Cómo entra? ¿Cómo tiene que ingresar? ¿Cómo tiene que comportarse las redes de gas dentro de la sala de caldera? Y por último, el medidor de gas para sala de caldera, que también es un tema porque es un convidado de piedra. O sea, tiene que ir un medidor de gas muy cercano a la sala de caldera y también tiene que cumplir ciertos requisitos. Entonces, vámonos al número 1 que dice protección contra el fuego. ¿Cuáles son los temas principales aquí? La materialidad de la sala, extintores, señaléticas de seguridad y advertencia. Vamos a ver, esta es una de las primeras cosas que solicita la norma con respecto a los recintos. Vamos a suponer que a nuestra derecha tenemos una sala de caldera, pero fíjense, colinda con una zona de escaleras
y con el sobre recorrido de los ascensores. Ya está pegadita la sala de caldera a estos dos otros elementos constructivos. ¿Qué dice la norma cuando esto pasa? Que el muro que las separa, ese que se acaba de pintar ahí en rojo, tiene que ser un muro cortafuego, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tiene que ser mínimo un F120. ¿Ya? Ahora, la materialidad de la misma sala, o de los elementos estructurales que la componen. Esto, aquí mete la cuchara ¿quién? La UUC. La UUC dice que la materialidad de la sala tiene que cumplir con una resistencia al fuego F120. Entonces, ahí todos los elementos estructurales de la sala nos dice que tanto pared, cielo, tienen que ser F120. ¿Ya? ¿Qué elementos de seguridad extras contra incendio? Dice que la sala deberá contar con 2 extintores. Vamos a ir a buscarlo. 2 extintores. Y estos tienen que cumplir con unos ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Vamos a ir a ver si estos muchachos cumplen. Ahí tienen la etiqueta. Y la norma nos pide 2 requisitos a cumplir. Que tengan por lo menos 10 kilos, la capacidad sea mínima de 10 kilos, y que tengan una capacidad de apague, ahí aparece como potencial de extinción, mínima de 30 BC. Como dato, esto es como dato, habitualmente los extintores de 10 kilos tienen una capacidad de apague hasta 40 BC. Aquí, así que la mayoría de 10 kilos cumple. ¿Ya? Esos 2 requisitos pide para los extintores. Ahora, estos extintores, ¿dónde los debo ubicar? Voy a ir a buscarlos por extintores porque muchas veces, ojo, para la certificación, para el sello verde, cuando se va a revisar la sala, la tengo lista, está lista la sala para revisarla. Nos encontramos nosotros que en casa estos extintores están así, en el suelo, puestos apoyaditos en la pared, así. No, estos tienen que estar instalados en el momento de la certificación. ¿Dónde deben estar instalados? La norma nos dice que el primer extintor lo voy a instalar en el exterior, lo más cercano a la puerta. Entonces vamos a ir a poner un extintor ahí, y el otro extintor, el segundo, lo debo instalar en el interior, lo más cercano a la puerta. Entonces vamos a abrir la puerta, vamos a instalar el portaextintor, y ahí tendríamos nuestros extintores de acuerdo a la norma. 2, uno afuera, uno adentro de la sala, lo más cercano a la puerta y, ojo, instalado, no descansando en el piso. Señalética de seguridad. También para el tema de la protección contra el fuego nos pide este otro elemento, que una señalética que debe tener esa leyenda que aparece ahí, que aunque aparezca un poco rebuscado lo que dice, se prohíbe almacenar materiales combustibles, entre otros cartón, papel, géneros o guaype, es lo que dice la norma, es la leyenda normativa, y aunque parezca extraña, antigua o ambigua, hay que ponerle eso en la leyenda, no cambiar, ¿cierto?, la literatura que aparece ahí. Entonces, ¿dónde dice que hay que instalarla? En el interior, en un lugar visible. Por lo tanto, vamos a ir a abrir nuestra sala y la vamos a instalar en el interior, en un lugar visible. Esas serían las cosillas más o menos, a grosso modo, que pide para la protección contra el fuego. Materialidad, ¿cierto?, elementos de seguridad y señalética. Ahora pasamos, ahí cerramos la puerta, que no se cuele nadie. Puerta de acceso. Fíjense que aquí vamos a la famosa puerta de acceso y vamos a ver por qué ocupa todo un tema, una simple puerta que ocupe todo un tema, que extraña, pero van a ver que la normativa pide bastantes características para la puerta de acceso a la sala. Vamos a ver qué pide. Dice que materialidad, dimensiones, sentido de apertura, tipo de cerradura, señalética, distanciamiento, se las trae la puerta, así que pide varias cosillas. Veamos con respecto a la materialidad. Esto debe ser metálica. ¿Quién dice esto? La UUC. La UUC es la que dice que debe ser metálica la puerta. Primera condición. Ya. Primera, materialidad metálica. ¿Qué dimensiones, de qué porte debe ser esta puerta? ¿Cierto? La norma nos pide que tenga una altura mínima de 2 metros y un ancho mínimo de 80 centímetros. 2 metros por 80 centímetros es lo mínimo de dimensiones que yo le debo dar a mi puerta de la sala. ¿Qué otra característica? Sentido de apertura. ¿Hacia dónde debe abrir esta puerta? En los planos muchas veces sale errado este concepto, pero el sentido de la puerta que pide la norma es hacia el exterior, ¿ya? Yo tengo que abrirla hacia afuera. ¿Qué otra cosilla? Tipo de cerradura.
A ver, veamos qué nos dice el tipo de cerradura. Dice que por el exterior de la puerta yo debo instalar una cerradura con llave. Vamos a ir a buscar una cerradura con llave, ahí la tenemos con llave, y esa la instalamos por fuera, ¿ya? Por fuera con llave. En cambio, dice que por el interior de la puerta, vamos a abrir la puerta para que veamos qué nos dice ahí, yo debo instalar una cerradura de fácil apertura o manual. Habitualmente, ¿cuáles son las que instalo? Esa que tiene como una manillita, ¿cierto? Tipo mariposa, que yo la giro y abro la puerta. Esa es la que tengo que instalar por el interior. Entonces, con llave por fuera y de apertura manual o fácil apertura por dentro. ¿Qué otra cosa con nuestra puerta? Señalética de seguridad. Esta señalética con esa leyenda que aparece ahí es la que yo debo instalar. Acuérdense que no debo cambiar lo literal que aparece en las leyendas normativas. Así que ni una palabrita se cambia porque nos encontramos a veces con que dicen literal, la literatura aparece, se entiende el mismo sentido, pero son otras las palabras que se ocupan. No, es lo que dice, aparece en la norma, es lo que yo tengo que poner en mis cartelitos. Una vez que tengo eso, lo pongo en la parte exterior de la puerta, ¿cierto? Visible. Algunos preguntarán, oye, ¿y de qué materialidad, de qué porte? Bueno, también en la norma aparece que tiene que ser una materialidad perdurable en el tiempo, rígida, puede ser una placa, un autoadhesivo de alta adherencia. Y el porte de la letra, fíjense que aquí es un poco ambiguo. Aquí es como que uno dice, oye, pero eso depende de varias cosas. Sí, depende. ¿Y qué es a qué se refiere con eso? A lo siguiente, la norma dice que el porte de las letras yo lo debería hacer para que sea visible y leíble a 2 metros. Y eso, como ustedes se dan cuenta, es muy relativo. Si yo tengo buena vista, lo voy a leer a 4 metros y alguien que es más piti va a tener que acercarse a 1 metro para leer las mismas letras. Entonces, como un poco ambiguo. Pero son las cosas que dice la norma. En el otro caso, este tema es interesante. Distancia, escaleras y ascensores. ¿Ya? Yo muchas veces tengo la sala ya en pasillos o lugares donde aledaño o muy cercanos se encuentran los ascensores y en algunos casos puertas que me dan a las escaleras. ¿Qué me dice la norma al respecto? Que yo debo, entre la puerta de la sala y estos otros elementos, ascensores y acceso a escalera, debo mantener una distancia mínima de 5 metros. A ver, vamos a medir ahí 6 metros, estoy en norma, estaríamos ok. Y en ese otro caso tengo 5 metros, estoy en la que más, pero también estaría en norma. Pero ¿qué sucede ahora cuando yo no tengo esos 5 metros y tengo menos de 5 metros? Vamos a hacer el ejercicio, vamos a acercar las puertas, ¿cierto? Imaginemos ahora que medimos, tenemos 4, no tenemos los 5 metros, y aquí en este otro caso tenemos 2,5 metros, tampoco tenemos los 5 metros. ¿Qué se hace en esos casos? Y la norma nos dice, cuando a usted se le presente esta situación que tiene menos de 5 metros, usted va a tener que interponer una puerta divisoria entre estos sectores. Entonces yo ya sé que voy a tener que poner esta puerta divisoria entre sectores, así que voy a tener que armar todo un panel con una puerta, y en el otro caso igual, un panel con una puerta de cielo a piso, y ahí va a estar correcto. ¿Qué características debe cumplir? ¿Tiene que cumplir algo? Sí, fíjese, mire, pero tiene que cumplir apenas 2 características esta puerta divisoria. ¿Cuáles son? La primera, que debe ser hermética. Ya, para eso voy a tener que considerar algún burlete de goma que se está pintando en rojo ahí en todo el marco de la puerta, ¿cierto? Porque me pide que sea hermética. Y la segunda condición que me solicita es que esta puerta cuente con un brazo mecánico, hidráulico o similar. Entonces, una vez que yo tengo mi bracito, lo voy a tener que instalar también en esta puerta. Entonces, hermética y con brazo mecánico hidráulico. Fíjense que hay algo que no pidió y que muchos consultan. Oye, ¿de qué material tiene que ser esta puerta? La norma no lo dice. Por lo tanto, yo podría ocupar una puerta de material combustible, una puerta de madera, una puerta vidriada. Sí, no me pide materialidad para esta puerta divisoria, ¿ya? Pero sí ese par de condiciones. 3. Pasamos al elemento de menor resistencia mecánica, más conocido como el muro colapsable, ¿ya?
¿Qué nos dice la norma aquí al respecto? Vamos a ver características y objetivos, ubicación, área mínima efectiva y recinto de sala en primer subterráneo. Ahí hay algo interesante. Entonces, características y objetivos. A ver, me dice que la norma debo considerar un elemento colapsable en alguno de los muros o en la techumbre del recinto. Ojo con eso, o sea, yo podría tener mi muro hacia arriba si la sala, por ejemplo, está en una azotea sin ningún problema. Porque puede que, o si estoy en un, por ejemplo, en un primer subterráneo, donde todos los muros son mediterráneos, no tengo exterior, ahí también voy a tener que sacarla hacia arriba, mi muro colapsable. Así que tengo varias alternativas. El muro colapsable, como ustedes ven, voy a tener que hacer en una de las paredes. Aquí como ejemplo, ¿cierto? Hice un corte y las características de este muro colapsable son que tiene que, primero que nada, tener una resistencia que sea como máximo el 50% de todo el resto de los elementos estructurales. O sea, tiene que ser un 50% más debilucho que todo el resto de mi sala de caldera, ¿ya? Entonces yo voy a considerar ahí una pura planchita, que sé que es mucho más débil que el resto de la sala, y esto, ¿cuáles son las características? Va a tener que comunicar el interior de la sala con el exterior, ¿ya? Esa es la característica principal que pide este muro colapsable, 50% más debilucho y que comunique el recinto de sala con el exterior. Entonces, ahí me está diciendo el interior con el exterior a través de este muro. ¿Cuál es la pega de este chiquillo, de este muro? Tiene un objetivo, ¿cierto? Que cualquier cosa que pase dentro de la sala, supongamos que, ojalá que nunca suceda, haya un incidente y hay una explosión, entonces la energía, ¿cierto?, que se genera dentro de la sala por esa explosión, lo primero que va a romper es lo que sea más débil. Entonces ahí rompe mi muro y esa energía va a ser evacuada al exterior. ¿Que igual van a pasar cosas? Sí, pero la idea es que esto, por lo menos el primer golpe de energía, lo evacúe rápidamente al exterior. Esa es la pega de este muro colapsable. Y en base a eso mismo, pongamos atención a lo que viene un poquito más adelante con respecto hacia dónde decanto este muro colapsable. Ustedes ven lo que acaba de pasar ahí, así que vamos a ver. ¿Qué otras alternativas tengo como elemento colapsable? ¿Ya? En muchas veces se ocupan estos perfiles completos de celosía, perfil Z, o vanos completos con esta cubierta, que también sirve, ¿por qué? Porque fíjense que entre medio los intersticios, los espacios que quedan entre las aletitas de estos muros, no hay nada, prácticamente es aire. Entonces cuando yo sumo todos estos espacios, me da el área mínima que necesito para los muros colapsables. Por lo tanto, este tipo de solución, esta perfilería metálica, ¿me sirve como muro colapsable? Sí, por esta característica que les acabo de explicar. Entonces ya sé que eso tengo que ver ahí los espacios y vamos a ver la ubicación del muro colapsable. Y aquí vamos a ver lo que yo le decía, como la pega de este muro es evacuar cualquier posible explosión o salida de energía hacia el exterior rápidamente. Vamos a ver qué nos dice la norma al respecto. Este muchacho, el muro colapsable, puede estar ubicado, como ustedes ven ahí, lo hicimos de dos maneras. El que es con perfilería metálica y este que es con alguna planchita de menor resistencia, recuerden 50% menos, podría estar arriba, abajo, al centro, no terminen la frase, no nos dice dónde, dice un muro colapsable de tal área. Ok, pero, hay una restricción, ¿ya? Con la ubicación de esto. Supongamos que yo tengo una sala de caldera ubicada en una azotea. Y justamente en esa azotea tengo o piscina o una zona de quinchos. Por lo tanto, va a pasar eso. Va a haber circulación de personas. Y si ustedes ven ahí, el caballero, el peladito de la izquierda, ya va con su delantal para preparar el asado en el quincho. Entonces, fíjense que pasaron y ese muro está a una altura bastante poco conveniente. Entonces, ¿qué me dice la norma? Que yo el borde inferior de este muro colapsable, cuando se dé esta situación que haya tránsito, ¿cierto?, de personas, voy a tener que dejarlo como mínimo a 1,80 m del piso. Entonces los voy a correr de ubicación porque ahí estaban mal ubicados
y ahí fíjense que cuando la gente vuelva a circular va a quedar por sobre sus cabezas. ¿Tiene su lógica? Tiene su lógica. ¿Por qué? Porque en realidad si pasa algo, la explosión los va a dejar asustados con el ruido, pero debiese no dañarlos en una cuantía importante. Ahora, fíjense lo que va a pasar aquí. Cae así la norma, levanta polvo y dice, ojo, ojo con ocupar esto. Esta alternativa del muro colapsable, de cantarlo, ¿ya? Hacer que decante hacia una zona donde hay tránsito de personas, que podría ser esta la situación de terraza con quincho o piscina, tiene que ser justificado ante la superintendencia. No es llegar y hacer este muro hacia donde hay tránsito de personas. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que yo tenía otra alternativa, ya en otro de los muros de mi sala, de colocar este muro colapsable donde daba hacia el vacío. Pero por cosas de conveniencia, práctica, comodidad, no sé qué, lo hice hacia acá. Porque en el otro lado era hormigón, acá tenía tabiquería, me era más fácil y por eso lo hice hacia este lado. Entonces la superintendencia me va a decir, señor, ¿usted tenía más alternativas? Sí, pero no, me dio lata hacerlo para el otro lado. Entonces se lo voy a rechazar, señor. ¿Por qué? Porque esto que usted acaba de hacer es la última alternativa, es en última instancia. Si usted no tiene ninguna otra alternativa de hacia dónde decantar y que comunique al exterior su muro colapsable, y la única alternativa es hacia dónde transitan personas, esa para mí es una justificación. Pero si usted la hizo para acá porque le era cómodo, no, señor, eso se lo voy a rechazar. Así que ojo con el muro o la pared hacia donde hacen este muro colapsable, hacia donde decanta, en el caso que haya tránsito de personas. No es a la pinta mía, sino que tiene que tener una justificación con base. ¿Y cuál es la base? Que no tenga más alternativas de hacia dónde colocarlo. A ver, ¿qué nos trae aquí? Área mínima del elemento colapsable. Ya, vimos dónde se ubicaba, ¿cierto? De la materialidad, 50% menos, comunicación con el exterior directa. ¿Qué área tiene que tener este muro? ¿De qué va a depender el área de este elemento colapsable? Fíjense que de la potencia de las calderas. Primer caso, si yo tengo una potencia menor a 600 kilowatts, la norma me dice que el área efectiva libre de este muro colapsable de este elemento tiene que ser 1 metro cuadrado. Ok, menor a 600, 1 metro cuadrado. ¿Qué pasa ahora cuando la potencia es igual o mayor a 600 kilowatts? ¿Cuánto va a ser el área ahora? A ver, aquí me dice que tengo que ir a el volumen. ¿Qué tiene que ver el volumen del recinto? Lo que pasa que cuando yo tengo una potencia instalada igual o mayor a 600 kilowatts, voy a tener que ir a molestar al señor volumen. Y le voy a tener que pedir un datito, señor volumen, ¿qué edad tiene usted? Entonces, ¿por qué? Porque la fórmula me dice lo siguiente. Para saber el área, cuando es igual o mayor a 600, el volumen, que le pedí el datito de cuánto es, tengo que dividirlo por 100. O sea, si yo tengo, no sé, supongamos, 80 metros cúbicos, al dividirlo por 100, me va a dar 0,8. ¿Ese es el área? Sí, de acuerdo a la fórmula, sí. En cambio, si tengo una sala grande, que a lo mejor voy a tener un volumen de 120 metros cúbicos, al dividirlo por 100, me va a dar 1,2 metros cuadrados. Ya, o sea, podría, aplicando esta fórmula, tener un área de 0,8 metros, 1, 1,2, y ahí aparece uno de los artículos de la norma, me dice, no, 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 está bien, pero siempre con un mínimo de 1 metro cuadrado. ¿Qué quiero decir con esto? Si la fórmula, al dividir el volumen por 100, les da menos de 1 metro cuadrado, siempre el mínimo va a ser 1 metro cuadrado. Así que ojo con eso. Entonces ya sabemos que, de acuerdo a esto, igual o mayor a 600 la potencia de las calderas, mi área del muro colapsable va a ser 1 metro cuadrado mínimo o, ¿cierto?, mayor a eso dependiendo del volumen del recinto. ¿Qué otra cosa nos trae por aquí? Elemento colapsable en sala ubicada en primer subterráneo. Aquí viene un par de cosillas interesantes. A ver, tenemos esa sala, instalamos nuestras calderas y estamos ubicados en primer subterráneo.
Fíjense que una de las alternativas que da la norma es que yo, aledaño a mi sala, tenga un patio de ventilación. Y es ese, ¿cierto? Ese cubículo que vemos ahí al lado, y me pide ciertas condiciones, que ese patio de ventilación que se está trazando ahí, ¿cierto?, tenga dimensiones mínimas de 2 por 2. 2 por 2, 4. O sea, cualquier cosa que tenga 4 metros cuadrados, no. Dice 2 por 2. No dice con un área de 4 metros cuadrados, sino que dice 2 por 2. O sea, está pidiendo como mínimo un cuadrado. Porque yo esa área de 4 metros también la podría tener de 4 por 1. O medio metro por 8. Pero no, a mí me dice un cuadrado de 2 por 2. Esas son las dimensiones de mi patio de ventilación para que le sirva, ¿cierto?, como recinto aledaño para que usted pueda decantar su muro colapsable dentro de ese patio de ventilación. Ok, entonces ahí yo trazo mi muro colapsable, ¿cierto? Voy a trazar el área, ahí se trazó en rojo. ¿Y cuál es la idea? Como dijimos, que cualquier cosa que pase dentro de la sala, ahí tenemos la energía que podría estar saliendo, decante dentro de ese patio de ventilación. Si ustedes ven, ese patio de ventilación sale a la superficie, a un área verde donde hay pastito. Obviamente que si es un área verde se va a asomar un perrito, un niño, alguien para que, oye, ¿y este hoyo que hay aquí, este foso, qué es lo que es? Entonces también, obviamente que yo voy a tener que tomar alguna precaución, como por ejemplo, cerrar, delimitar con alguna reja o similar esa área para que nadie se pueda asomar y se me caiga dentro del vacío de ese hoyo. Así que es una alternativa, es una alternativa. Y la segunda, aquí lo tenemos en corte, ¿cierto? Tenemos lo mismo y la idea es que, ¿cierto?, ese patio de ventilación que era de 2 por 2, yo cualquier cosa que pase dentro de la sala lo decante hacia ese patio. Alguien podría preguntar, ¿yo podría decantar hacia ese patio mi ventilación superior, mi ventilación inferior? Todavía no las vemos, pero ¿podría hacerlo hacia ese patio? Sí, se puede conducir mis ventilaciones hacia ese patio. Así que también es una buena alternativa. Y la otra es que si no tenemos un... Gustavo se está silenciado. Ay, sí, es que este mouse... Bien, ya, disculpen, ¿eh? Ya, entonces teníamos que... Estamos en primer subterráneo y la otra alternativa fuera de este patio de ventilación es esto que vemos acá, que es un conducto, como un chaf, ¿cierto?, por donde yo puedo erradicar la energía hacia el exterior. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo. A ver, me dice, este conducto sí deberá cumplir las siguientes características. Veamos cuáles características. Ser ascendente en toda su trayectoria. Yo ahí hice, ¿cierto?, el muro colapsable y tengo que ascender para erradicar la energía hacia el exterior por este conducto ascendente. Primera condición. ¿Qué otra condición me solicita? Dice conservar la hermeticidad y el área mínima durante todo su recorrido. Eso quiere decir que este conducto tiene que ser hermético en todo su recorrido y además mantener el área. O sea, yo no podría tener reducciones de área en el interior de este conducto. O sea, si ese cuadradito en rojo que vemos ahí tiene 1 metro cuadrado, yo ese metro cuadrado voy a tener que mantenerlo incólume durante todo el recorrido de ese conducto, ¿ya? Entonces, eso es lo que me está diciendo el monitor ahí, que tengo que mantener esa área hasta el final. Tercera condición. Obviamente esto, volvemos a, mira, que vuelve a aparecer esta altura que ya habíamos visto con el muro colapsable cuando había tránsito de personas, 1,80 m. Y también me parece lógico porque si es un área verde, podría haber alguien alrededor, entonces es 1,80 m. La boca de salida, la abertura de este muro colapsable conducido, debe quedar 1,80 m. Sí, también me cuadra.
¿Qué otra cosa? Si nosotros no pudiésemos hacer, supongamos, 1 metro cuadrado, a lo mejor 1 metro por 1 metro, porque, no sé, el terreno no lo permite, algo pasó, yo podría hacer un rectángulo que me diera así el metro o el área que necesito, ningún problema, siempre y cuando, ¿cierto?, usted juegue con una relación máxima de lado de 3:1. O sea, yo voy a poder hacer eso en el muro, y voy a tener que mantener una relación máxima de 3:1 en el área y en la forma de mi conducto de muro colapsable hacia el exterior. ¿Ya? Así que si no lo puedo hacer cuadrado, lo puedo hacer rectangular, respetando eso, el 3:1 como máximo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos el corte, en el otro teníamos el patio de ventilación, y aquí tenemos la misma idea, a través de este conducto hacia el exterior, que nos recuerda que la salida, altura mínima, 1,80 m. ¿Ya? Ok. 4, ventilaciones. Aquí viene un tema que es bastante interesante y da harto que hacer en terreno. Fíjense que hay unas fórmulas para calcular esto, y tiene unas condiciones que no sé por qué en terreno no siempre se cumplen, y pese a que son claras, no sé, en el 40% de los casos, cuando uno va a revisar, se encuentra con que las ventilaciones están erradas para el recinto. Vamos a ver qué dice la norma al respecto, y vamos a ver los tipos de ventilaciones, forma de las ventilaciones, buen tema, compatibilidad con otros elementos y ventilaciones conducidas. Tiene varias cosillas las ventilaciones. Tipo de ventilaciones. La normativa para el recinto de sala de caldera nos pide, fíjense, ventilaciones superiores y ventilaciones inferiores. Y ahí ustedes verán, miren, dense cuenta, la ventilación de arriba es bastante más chiquitita que la de abajo. ¿Tendrá algo que ver eso? Sí, tiene algo que ver. La de arriba, la ventilación superior, siempre va a ser bastante más pequeña que la ventilación inferior. La ventilación inferior es, por decir algo, un poco grosera con respecto a tamaño, y la ventilación superior es como una ventilación estándar y normal. ¿A qué se debe esto? A las dependencias, a cómo yo calculo el área, porque la norma me dice, esta calcúlela así y la otra calcúlela así. Entonces, vamos a ver de qué dependen el porte de estas muchachas. Y vamos a ver primero la forma de las ventilaciones. La norma me dice, aquí hay algo interesante que siempre se equivocan para la certificación. La norma dice que podrán ser circulares, cuadradas o rectangulares, ya tanto las de arriba como las de abajo, las superiores y las inferiores, como vemos ahí en el esquema. Pero, aquí hay un pero, cuando sean rectangulares, ¿ya?, la relación de lados máxima deberá ser de 1 a 1,5. ¿Qué quiere decir esta cosa? Que si yo tengo ahí esta ventilación, ¿cierto?, me dice que el lado más corto, o como quieran tomarlo, el lado más largo, podrá ser 1,5 veces máximo las dimensiones del lado más cortito. O sea que si yo tengo, en el lado más corto tengo 10, el lado más máximo, el lado más largo podrá ser como máximo 15. O sea, si yo tuviera una ventilación de 10 por 17, estaría malo. Si tengo una de 10 por 14, estaría correcto. Eso es como más o menos la relación de 1 a 1,5 de lados. Ahora, fíjense, yo por ejemplo tengo esa, las medí y me da justito el 1 a 1,5, así que estaría ok. Pero a veces nos encontramos con esto otro, ahí ya al ojo yo estoy viendo que no, eso tiene más de, eso tiene 1,2. 1 a 2 por lo menos, el lado más largo es como el doble o más del lado más cortito. Así que esas ya las estoy encontrando malas. ¿Tienen arreglo? Sí tienen arreglo, pero ese secreto de la abuela no se los voy a dar ahora, pero tienen arreglo. A ver, ventilación superior. Aquí vamos a entrar a analizar a cada una de estas muchachas. Dijimos que era superior e inferior. Cantidad y emplazamiento. ¿Qué nos dice la norma? Que el recinto deberá contar con 2 ventilaciones superiores. 2 ventilaciones superiores, ya, 2. ¿Dónde deberán estar ubicadas? En los extremos de un mismo muro o en paredes opuestas a la sala. O sea, yo puse una ahí
y puse una acá, extremos de un mismo muro, ¿ya? O paredes opuestas de la sala. Eso es lo que me pide la norma. Ok. Ubicación. A ver qué me dice. Borde inferior de la ventilación superior como máximo a 30 centímetros del cielo de la sala. ¿Qué quiere decir eso? Yo ahí tengo una ventilación y me está diciendo que el borde inferior, el borde de abajo, deberá quedar como máximo a 30 centímetros del cielo. A ver, vamos a trazar eso, máximo 30 centímetros, lo pintamos en verde. Entonces, ahí tenemos un máximo de 30, eso quiere decir que mi ventilación, la parte de abajo, tiene que quedar dentro de esos 30 centímetros. Quedó ahí, las tengo las dos ubicadas en los extremos, están correctas, por lo tanto, ticket cumplió. Si yo tuviese ese otro caso, el borde inferior, fíjense, no está dentro de los 30 centímetros, por lo tanto, esa ventilación estaría incorrecta. Fuera de norma, rechazada. Ok. Siguiendo con la ventilación superior, área mínima efectiva. A ver, área mínima. ¿Qué área deberán tener estas chiquillas? Área de la ventilación. ¿De qué depende el área de la ventilación superior? ¿Se acuerdan que yo les dije que la ventilación superior era bastante más pequeñita que la ventilación inferior? Vamos a ver por qué. Aquí nos dice que el área de la ventilación superior depende del área del recinto. O sea, el área de esta muchacha, lo que está dentro del marco, ¿cierto? Ese es el área. ¿De qué depende? Del área del recinto. Ah, ahí tienen la conexión. Ya. El área de la ventilación superior depende del área de la sala, del recinto de la sala. Ya, esa es su dependencia. Área total mínima de la ventilación superior. Ya, yo podría tener ventilaciones aquí circulares y cuadradas son rectangulares. Fíjense en lo siguiente, el área circular me pide una fórmula más pequeña y cuando son cuadradas y rectangulares me agrega factores, o sea, el área va a ser un poquito más grande cuando la forma sea cuadrada o rectangular. No vamos a entrar a analizar ahora las fórmulas porque no nos da el tiempo, pero sepan eso, o sea, la circular necesito la área más pequeña. Si es cuadrado o rectangular, voy a tener que aumentar un poquito el área por la forma. Y me dice aquí una leyenda que dice que el área total de una ventilación superior deberá ser como mínimo de 250 centímetros cuadrados. Ya. O sea, cuando yo haga mis cálculos, aunque me dé menos de eso, si me da, supongamos, 210 centímetros cuadrados al aplicar todas las formulitas de cálculo, yo voy a tener que siempre considerar que para la ventilación superior lo mínimo que me pide de área son 200 centímetros cuadrados. Ojo con este dato porque a veces se les va. Ya, ok, y ahora vamos a pasar entonces a la ventilación inferior y vamos a ver la ubicación de esta chiquilla. Todo lo contrario, ahora nos dice que el borde superior deberá quedar como máximo a 50 centímetros del piso de la sala. Vamos a ver qué significa eso. Aquí nos está pidiendo el borde superior, ya, es como al revés de lo de la superior de la otra ventilación, tiene que quedar máximo a 50 del piso. Entonces vamos a medir los 50 del piso, la zona verde, y nos dice que la parte de arriba, borde superior de esta ventilación, tiene que quedar, obviamente, dentro de esos 50 centímetros. O sea, esa estaría correcta, y si tuviésemos esa otra así, creo que no cumpliría. Así que ojo con ese detalle, porque este error que ustedes ven ahí con la X pasa mucho en terreno y con salas terminadas. Entonces, a uno dice, oye, todas las instrucciones que les dimos le entraron por una oreja y le salieron por la otra, o aquí el que hizo la ventilación no cachaba nada de norma. ¿Ah? Entonces, eso es rechazado. Y tienen que entrar a picar, entrar a hacer modificaciones y varias cosas más. Y son errores que se dan muy habitualmente. Área mínima de esta ventilación. ¿Se acuerdan que dijimos que el área de la ventilación superior, ¿de qué dependía? Del área del recinto para sala de caldera. Ya. Ahora, nuestra ventilación inferior tiene completamente otra dependencia. Vamos a ver de qué se trata. Nos dice la norma que el área de la ventilación inferior dependerá de la potencia total de las calderas. Vamos a ver. Ahí tenemos como por ejemplo 6 calderas.
¿ya? Y les vimos las plaquitas y cada una de estas calderas tiene 110 kilowatts. Por lo tanto, vamos a multiplicar, ¿cierto? 110 por 6 y nos da 660 kilowatts. Ese numerito es la dependencia que va a tener el área de la ventilación inferior, va a depender de ese numerito después que le apliquemos algunas fórmulas, ¿ya? Que tampoco como aquí vamos a ver las fórmulas porque como les digo, esto es más express. Pues bien, ¿cuáles van a ser las áreas una vez que apliquemos también esa fórmula? Tal cual como dijimos con la ventilación superior, aquí también vamos a tener factores. Si tenemos una ventilación con forma circular, vamos a tener un factor, el factor menor. Si tenemos ventilaciones con forma cuadrada o rectangular, nos va a aumentar un poquito el área de esta ventilación inferior, ¿cierto? Y si ahora tuviésemos que hacer esta ventilación a través de un conducto, nos va a aumentar más todavía el área de ventilación. O sea, el área menor va a ser la circular, cuadrado rectangular un poco mayor, y cuando la haga por conducto, bastante mayor. Entonces hay que tener ojo al aplicar la formulita. Ventilación conducida. Esto se ocupa bastante en las salas de caldera que están en azoteas. ¿Y esta a cuál se aplica? Habitualmente se aplica a la ventilación inferior. ¿Por qué? Porque ahí ustedes supongamos que hiciéramos una ventilación superior, la hacemos en el muro y nos da para el lado donde está el solcito sin ningún problema. Pero con la inferior va a pasar esto. Si ustedes ven, acuérdense que yo mi ventilación inferior, el borde de arriba, el borde superior, tiene que quedar máximo a 50, o sea, esa ventilación inferior casi siempre va a estar pegadita al piso. Entonces, cuando yo le diga, vaya y comuníquese con el exterior, va a ir hacia el muro que comunica al exterior y le va a pasar eso. Se va a encontrar y se va a poner a reclamar ahí y se va a encontrar con el entretecho o con ese sobrenivel que habitualmente queda en las salas de caldera en azotea. Yo cuando coloco la techumbre, esa techumbre queda por sobre el nivel interior de la sala, entonces le pasa eso a esta ventilación inferior que dice, oye, no puedo comunicar con el exterior porque me encuentro con este pequeño entretecho. ¿Cómo lo va a tener que hacer? A través de este conducto de ventilación, que ahí sí va a poder subir y ahí sí que va a poder salir al exterior y va a ser feliz, ¿ya? Y va a cumplir normativamente. Yo cuando haga eso, habitualmente, si ustedes ven, eso es para introducir aire al recinto, así que me va a cumplir con el concepto que sea ascendente o descendente. Ya, con las ventilaciones superiores, ojo, esto no es muy habitual hacerlo. ¿Ya? Yo no puedo hacer, con la ventilación superior, no podría tener un tema, aquí hay que tener ojo con el ascendente y descendente. Esta figura que ustedes ven ahí, yo la podría hacer por una ventilación superior, sí, pero al revés no. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que la boca de la abertura que está en el interior del recinto quede por sobre la salida, queda a un nivel mayor a la salida, este conducto en ese esté al revés, para una ventilación superior no me sirve, ¿ya? Porque yo por la ventilación superior debo evacuar cosas inmediatamente hacia el exterior y siempre hacia arriba, ¿ya? Entonces hay que tener ojo cuando uno ocupe esto para una ventilación superior. Por eso que no se recomienda y se ocupa habitualmente solo para la ventilación inferior. Tenemos dos tipos de ventilación conducida. El tarro completo, o que llega a piso, ¿cierto? Que tenemos una abertura vertical, es un ducto en S con inicio a nivel de piso. Y fíjense que la boca de esta ventilación, que se acaba de pintar en negro ahí, es vertical, ¿ya? O sea, es de piso hasta la parte de arriba de esa abertura, de esa boquita, yo tengo, ¿cierto?, que ver, cumpliendo con lo que dijimos, que el borde superior de esta abertura vertical quede máximo a 50. Además, que voy a tener que ver que la relación de lados también sea de 1,5, o sea, mi tarro de ventilación que voy a hacer tiene que cumplir con estos conceptos y
mantener el área, ¿se acuerdan?, a través de todo el conducto. Y la otra alternativa que tengo, que es la que más se usa hoy en día, es que digo, ¿para qué voy a hacer? Voy a ocupar tanta lata y tanto tarro si puedo hacer esto. ¿Ya? Mi ventilación conducía, pero ahora la abertura de esa ventilación va a ser horizontal. Entonces va a ser un ducto truncado con inicio a cierta altura del piso. Entonces fíjense aquí, la boca de esa abertura ahora va a ser horizontal, no va a ser vertical. ¿Qué tengo que fijarme? Que esa boca obviamente quede a una altura máxima de 50 centímetros, la que se cumpla la relación de lado, y también mantener el área mínima durante todo ese tramo del conducto. Compatibilidad entre ventilación y elemento colapsable. Esto es importante y les podría servir. ¿Por qué? Fíjense en lo siguiente, y la norma lo permite. Nos dice que la ventilación superior e inferior podrán ser parte del muro colapsable. Entonces, supongamos que yo tengo mi ventilación superior ahí y podría tener, como tengo que ponerle los extremos, en el caso de la abertura del muro colapsable cuadradito, yo si me da, si está a nivel de cielo, podría colocar mi segunda ventilación superior dentro del área de ese conducto, o perdón, de ese muro colapsable, sí, y no lo afecto en lo absoluto. En el caso de que mi muro colapsable fuese a través de esta perfilería metálica, tipo perfil Z, yo también podría hacer eso, de que tengo una ventilación superior al lado de allá, y la otra podría incluirla dentro del área de este perfil Z sin ningún problema, y no afecto a nadie. Ahora, la ventilación inferior, lamentablemente, en el caso de nuestro muro colapsable cuadrado, no voy a poder porque no me da la altura, pero sí en el del perfil Z podría incluirla sin ningún problema. ¿Qué voy a tener que hacer? Sí, no es que esté incluida por sí mismo. Yo voy a tener que hacer un corte en ese perfil o en el cuadrado de muro colapsable y poner un marquito con una rejillita. O sea, la norma a veces usted puede estar dentro de la misma área que ocupa el muro colapsable, pero no se me arranque con los tarros y diga, ah, ahí están adentro. No, tiene que hacerla, yo tengo que verla, dice la normativa, tiene que estar demarcada y tiene que ser súper visible que esa es una ventilación, pero lo que sí, que puede estar dentro del área del muro colapsable. Ah, ya, me queda claro. 5. Las redes de gas en salas de caldera. A ver, veamos qué nos habla de esto. Trazado de la red. Bueno, ahí se fue muy rápido. Tubería a la vista. Ya, ¿qué nos dice primero la normativa? El tendido de tubería de gas deberá evitar estar expuesto a daño mecánico. Habitualmente, en el 99% de las instalaciones de sala de caldera, la red que va, como ustedes ven ahí en el lado izquierdo, desde el nicho de medidor, desde el medidor de gas, hasta las calderas, en el 99% es tubería a la vista. ¿Ya? Entonces voy a partir, hice un trazado, ahí de una curva media extraña, que no sé para qué hizo esa curva media extraña ahí, pero tengo que dejarla, ojalá, a 1,80 m de altura. ¿Para qué? Para que yo no tenga que protegerla, porque la norma me dice que cuando yo tenga tuberías expuestas a daño mecánico, que estén bajo 1,80 m de altura, voy a tener que considerar una protección. Entonces, mientras más rápido tire mi trazado sobre 1,80 m, yo no tengo que hacerle nada, y solamente tengo que considerar el trazado y algunas abrazaderas, soporte y cosas por el estilo. ¿Qué otra cosa me dice? La tubería de gas deberá estar pintada de color amarillo. La vamos a ir a pintar amarillo, que es lo que nos dice la norma. Todavía estoy metido con esa curva rara que fue a dar el trazado, pero ahí vamos a ver qué es lo que dice. El tendido de la tubería deberá considerar sujeciones, soporte, abrazadera según distancia normativa. Habitualmente, esa tubería es de cobre, por lo tanto yo podría considerar abrazaderas de cobre o este otro tipo de abrazaderas tipo briones con rieles briones que son metálicas. Ahora, ¿qué es lo que yo aquí en el ejemplo? Estamos colocando abrazadera de cobre cada ciertos metros y hay una tabla en la normativa que nos dice que esos metros que ustedes ven ahí, las abrazaderas tienen que colocarse dependiendo del diámetro de la tubería. Ahora, los diámetros de la tubería de la sala de caldera son de grueso calibre. Habitualmente es
uno, un cuarto, dos y media, entonces yo no voy a poner abrazadera de cobre, sino que voy a tener que usar las otras que vimos, esas que son abrazaderas metálicas con los rieles briones, y entre medio, como la abrazadera que es de otro metal va a quedar topando con el cobre, voy a tener que interponer una aislación plástica para evitar el contacto y la corrosión galvánica con el tiempo. Entonces, cruce de la red por muros o tabiques. Fíjense que ahí ya tengo mi trazado, ¿cierto? Y entré por el lado derecho, hice una perforación y entré a la sala. O sea, eso que se está en el circulito rojo, ahí me dice, ojo, ahí hay un cruce de muro o tabique. ¿Ya? ¿Y qué precaución tengo que tener con eso? Ah, aquí, esto es un error que se comete, pero yo creo que en toda la sala de caldera se comete este error. Y vamos a ver por qué. Porque esa tubería llegan y la cruzan por el tabique o el muro así, como Dios te mandó al mundo, y eso no es lo que dice la norma. Vamos a ver. Supongamos que nosotros traíamos, aquí es un corte, traíamos nuestra tubería, ¿cierto? Pegadita ahí al muro, y tenemos que cruzar, y tenemos un muro de hormigón. Entonces, la norma dice que el cruce deberá considerar una vaina de protección y aislación. Ya, vamos a hacer la perforación en el muro, considerando que este es de hormigón, hacemos la perforación, vamos a tirar nuestra tubería, y nos decía que teníamos que considerar una vaina de protección. Para este caso, ojo, es exclusivamente para cuando la tubería de gas en la sala de caldera y en todos los cruces, para todas las instalaciones de gas en general, cuando yo cruzo hormigón, mi tubería de gas cruza hormigón o una división maciza o albañilería, es la única, ojo con esto, única vez que la normativa me permite que yo ocupe una vaina metálica o plástica. La única vez que permite el plástico. La única. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad el plástico, ¿cuál es la pega que hace ahí? Evitar el contacto y el roce en caso de sismo. Así que es la única vez que me permite plástico. Puedo ocupar metálica o plástico, pero ¿ya? La única vez. ¿Por qué les enfatizo tanto esto? Porque ahora vamos a ver este otro caso, que es cuando yo voy a cruzar por muros o tabiques, o sea, divisiones huecas. ¿Ya? ¿Qué pasa? Traigo mi tubería pegada ahí, hago la pasada del tabique, ahí ustedes ven que ese tabique es un F120, de acuerdo a lo que alcanzo a ver, 4 planchas rosadas, y me imagino un moldaje al medio, cruzo. Pongo la tubería, cruzando el tabique, y acá la norma me permite solamente vaina metálica de pieza única y continua. O sea, vaina metálica de pieza única y continua, no puede tener cortes, ni soldaduras raras, ni rajos en su longitud, es una vaina de una pura pieza. Como voy a poner una vaina seguramente de otro metal, voy a tener que considerar una aislación plástica intermedia para que esa vaina metálica de otro metal no se tope con la tubería de cobre. ¿Por qué les enfatizo esto? Porque en muchos casos, cuando la tubería de gas en sala de caldera cruza los tabiques, le ponen una vaina plástica, solamente una vaina plástica, y eso está malo, es rechazado. Y tienen que volver a cortar la tubería, volver a soldar, porque eso no es lo que dice la norma. Es una mala práctica que todo el mundo lo hace, siendo que está fuera de norma. Así que ojo con este cruce de tabique. Válvula de corte general. A ver, todavía estoy metido con esa curva rara que hace la tubería de gas. A ver, ¿tendrá algún sentido? Me dice que afuera de la sala y cercana a la puerta de acceso deberá instalarse una llave de corte general. Voy a buscar mi llave de grueso calibre y la voy a instalar. A ver, ahí. Dice que debe tener una accesibilidad grado 1. ¿Qué quiere decir eso? Visible, manipulable y de acceso inmediato y directo. ¿Ya? Y deberá estar a una altura máxima de 1,80 m para que cumpla con la accesibilidad grado 1. Para eso era la curvita, por eso que yo no seguí de largo, sino que bajé para poder colocar esta llave de corte general afuera de la sala de caldera y a esa altura, y muy cercana a la puerta. Ok. También me dice que válvulas de corte individual. Ya, debo considerar válvulas de corte individual para cada una de las calderas. O sea, cada una de las calderas
va a tener que tener su propia llave, además de la llave de corte general que ya mencionamos. Incluso la norma pide una llave de corte general dentro de la sala de caldera, antes de la batería de caldera. Que esa a veces se instala, a veces no, pero la norma también lo exige. Distancia y elementos eléctricos. A ver, la red con respecto a distancia y elementos eléctricos. ¿Qué nos dice la norma al respecto? Las tuberías de gas deberán estar como mínimo a 60 centímetros de cualquier tipo de canalización eléctrica a la vista o en espacio abierto. O sea, si yo tuviese una luminaria ahí, tengo que preocuparme de que mi trazado de la tubería de gas quede a 60 centímetros de esa luminaria, porque es una canalización eléctrica en espacio abierto o a la vista. Ok, por fuera podríamos tener eso. A ver, por dentro, ¿qué podríamos tener? Estos otros elementos, tenemos la cañería amarilla de gas y tenemos varias cosas eléctricas. Yo voy a tener que mantener los 60 centímetros entre las luminarias y mi tubería de gas, entre mi tubería de gas y los tableros, entre tubería de gas y canalizaciones eléctricas, que no sean estancas ni herméticas ni metálicas, y fíjense en lo siguiente. En ese punto, donde está el circulito segmentado, voy a tener un cruce muy cercano de la tubería de gas con lo eléctrico, y ahí también. Entonces voy a tener que ver qué solución aplico. ¿Hay soluciones para esto? Sí. También son los secretos de la abuela, que no los vamos a comentar ahora, para enmendar estos distanciamientos fuera de norma. Ahora, lo bueno, que casi en el 99%, las canalizaciones eléctricas en el interior de la sala se hacen en tubería metálica, en EMT, ¿cierto? Pero igual hay cosas que hay que tener ojo, por ejemplo, las uniones de EMT, que no son estancas, las cajas de distribución o de derivación en EMT, que tampoco son estancas porque traen esos circulitos con prepicado, ¿ya? Entonces hay varias cosas que hay que ver con respecto a este distanciamiento que a veces no se cumplen. Ya, y tengo que preocuparme que las luminarias que coloque en la sala, este es como un bonus track, sean antideflagrantes, ¿ya? Eso quiere decir que sean herméticas y tienen que cumplir una serie de condiciones ahí que da el mismo fabricante de este tipo de luminarias, pero esa es la condición, que sean antideflagrantes. Y en el último lugar, y como último tema, vamos a ver los medidores de gas para sala de caldera. A ver, materialidad y otras cosas. ¿Qué es lo que dice? Ahí tenemos nuestro medidor, ¿cierto? En ese nicho, nuestra sala con todo lo que hay, aquí la sala, el extintor, vamos bien. Este va a ser el protagonista de esta historia, el nicho del medidor de gas, que si ustedes van a ver, tiene también unas condiciones que cumplir. Y este siempre es como el primo olvidado, que nadie se acuerda, siendo que si no cumple este nicho medidor, voy a rechazar toda la sala, aunque la sala esté correcta. Veamos, materialidad del nicho de su puerta. Nos dice que esto tiene que ser, ¿cierto? Nicho de material incombustible y no quebradizo. Por lo tanto, yo no podría hacer mi nicho de Internet. Lo puedo hacer de hormigón, ¿cierto? Latón, galvanizado, cosas como el estilo, pero no de Internet, por ejemplo. Puerta de material incombustible y no quebradizo. La puerta también va a tener que ser, y en este caso, ¿qué podría ser? De metálica, porque de otro material no lo veo como que cumpla las condiciones. Ubicación del medidor. Cuando está en exterior, que es la mejor ubicación, cuando está en exterior es la mejor ubicación del nicho, y vamos a ver por qué. Porque tiene que cumplir muy pocas condiciones versus las condiciones que tiene que cumplir cuando el nicho medidor está en una zona interior del edificio. Vamos a ver, en exterior, ¿qué es lo que tiene que cumplir este muchacho en el exterior? Ventilaciones, ya vimos que la materialidad sí, ¿cierto? De que no sea material no combustible y no quebradizo. Y las ventilaciones, nos dice la norma que este nicho va a tener que tener una ventilación superior de 200 centímetros cuadrados libre y una ventilación inferior también de lo mismo, 200 arriba, 200 abajo. ¿Ya? Y sería, fíjense que eso sería, porque como está en exterior, no va a tener ningún problema. En cambio, su primo, que es el nicho de medidor que está en interior, va a tener que cumplir, ¿cierto?, la materialidad,
que ya la vimos, pero en cuanto a las ventilaciones, va a tener que ser hermético, con marco de puertas con burlete de goma, otra solución estanca. O sea, mi nicho va a tener que ser primero, ya, aparte de la materialidad, hermético. O sea, ahí en el rojo le estoy colocando un burlete de goma, y que no se me olvide, como habitualmente estos nichos habitualmente tienen 2 hojas de puerta, también voy a tener que considerar la hermeticidad en el eje central vertical o en el traslape de las puertas, que no se me olvide ese porque siempre se olvida. Pero además voy a tener que considerar, como son 2 puertas, puerta de primer cierre con pestillo superior e inferior. Supongamos que esa es la voy a colocar ahí, y esa la cierro con los pestillos para que me haga la hermeticidad, y enseguida voy a cerrar mi segunda puerta y ahí va a quedar completamente hermético. ¿Por qué me pide hermético? Porque está en el interior del edificio. Entonces yo no quiero que ningún escape de gas que se produzca dentro del nicho salga hacia el interior del edificio. Por eso que le pido que sea hermético. Ya. Segundo, a ver, tercero, porque ya teníamos la materialidad, en interior, ventilaciones directas. A ver, la norma nos dice que vamos a necesitar una superior de 200 y cierto que la vamos a hacer. Supongamos que esa pared que está amarilla al otro lado es exterior. Vamos a suponer que por esas cosas del destino, este nicho, una de sus paredes comunica directamente con el exterior, ¿ya? Entonces vamos a hacer una arriba y vamos a necesitar una de las mismas condiciones allá abajo. Al otro lado de esa pared es el exterior, así que yo las puedo hacer dentro del nicho sin ningún problema, de 200 cada una. Lo cerré, quedó hermético y las ventilaciones quedaron hacia el exterior. Cualquier cosa que pase dentro del nicho se va a ir hacia afuera. ¿Ya? Ok. Pero ¿qué pasa cuando mi nicho es mediterráneo y lo tengo, ninguna de sus paredes comunica con el exterior y lo tengo ubicado en una zona donde tengo recinto para todos lados? Entonces ahí la única manera que voy a tener de hacer las ventilaciones va a ser ¿hacia dónde? Hacia los lados vimos que no podía, hacia atrás tampoco. ¿Cuál es la única alternativa que me queda? Hacerlas hacia arriba, ¿ya? Entonces las voy a tener que conducir, porque ¿hacia dónde tengo el exterior? Hacia arriba, hacia la cubierta. Entonces voy a tener que, ahí, fíjense, se está produciendo, hice una abertura en la parte de arriba del gabinete y saqué un conducto hacia el exterior. Ya tuve que sacarla a través de un conducto, atravesé la cubierta y le puse un sombrerito hacia el exterior para mi ventilación superior. Y la ventilación inferior voy a tener que hacer lo mismo. Entonces voy a tener que hacer una perforación en la parte de arriba del gabinete, la hice, pero ahora recuerden que esta es ventilación inferior, por lo tanto tiene que partir, ¿cierto? Casi a ras de piso, por lo tanto parto a esa altura, cruzo la techumbre, sigo para arriba y ahí tengo mi ventilación inferior conducida. Si ustedes se han dando cuenta cuando dijimos el nicho medidor en exterior, aparte de la materialidad, yo le podía poner un par de ventilaciones en la puerta y estaríamos. Pero fíjense la serie de inconvenientes que estoy teniendo cuando mi nicho de medidor lo coloco en el interior del edificio, ¿ya? Como para que se den cuenta cuando se hagan los diseños qué es lo que me conviene más. Aparte de esto, no es que ya esté listo, faltan otras cosillas. La norma me dice, ojo, ojo, que cuando usted, esas ventilaciones, esos tubitos, esos chafes, esos tarros cuadrados, circulares que hizo para sacar estas ventilaciones al exterior, tengan más de 3 metros, usted va a tener que hacer otra cosa. ¿Y qué es lo que me pide ahora la norma? Supongamos que la norma dice que cuando yo tenga mis tarros de ventilación conducida verticales tengan más de 3 metros, yo voy a tener que aumentar el área que ya tenía en un 50%. O sea, ahí si yo veo que hasta ahí el de la derecha, el de la ventilación superior, tenía 2,80 metros, me cumplía, estamos bien, lo dejo tal cual. Pero el de la ventilación inferior, que es mucho más largo, los 3 metros los tengo ahí y todavía tengo conducto. O sea, está bajo esta condición de que va a tener más de 3 metros de longitud. Entonces, ¿qué tengo que hacerle? La norma me dice que tiene que aumentarlo en un 50%. O sea que ese tarro que tengo ahí con el área
preconcebida inicialmente no me sirve, no le sirve, lamentablemente no le sirve. Va a tener que aumentar el área de ese tarro y hacerlo de nuevo porque tiene más de 3 metros. Así que ojo con estas conducciones. Y por último, como estos tarritos arriba en sus sombreros, ¿cierto? En estos aspiradores estacionarios que tiene arriba, van a salir en algunas ocasiones muy cerca. Yo voy a tener que ver que entre las salidas, tanto la ventilación superior y la inferior, existe una distancia mínima de 50 centímetros. Y como ustedes ven, son bastantes cosas que tengo que ver con respecto al nicho medidor cuando lo instalo en interior versus el que instalo en exterior, que tiene que cumplir un par de cosillas y estaría al otro lado. Bueno, y eso más o menos sería con respecto a... Hay muchas cosas en realidad con respecto a la sala de calderas, pero aquí vimos un tema express. Así que dejo la palabra, Karina, no sé, para continuar, terminar con las preguntas o lo que Sí, sea. gracias Gustavo, súper explicativa tu presentación. Por aquí te traspaso las felicitaciones de parte del público. Hay arquitectos conectados que agradecen aquí que les hablen con imágenes, así que bien por Ah, qué eso. bueno, qué bueno. Muchas gracias. Pasemos a las preguntas. A ver, nos pregunta por aquí don Pedro. En la renovación de calderas antiguas es frecuente encontrar calderas en subterráneos que originalmente eran de petróleo y hoy trabajan con gas natural. ¿Qué podemos hacer si no podemos hacer el muro de baja resistencia? ¿Qué podemos Sí, hacer? mira, Sí. sí, ese es un problema que se da bastante. Hay muchos edificios. A nosotros en alguna instancia nos llamaron para hacer evaluaciones de varios de esos casos. Lamentablemente, como yo voy a cambiar, mira, la normativa dice lo siguiente: cuando yo haga modificaciones donde yo varíe más de 1 metro la tubería de gas existente, cuando yo varíe el tipo de artefacto, ¿ya? O cuando yo varíe la potencia de los artefactos, que la aumente o la disminuya en una cierta cuantía, voy a tener que, eso se llama, es una modificación en sí. Y cuando yo hago modificaciones, todo lo que haga nuevo voy a tener que hacerlo cumpliendo la normativa actual. Y es ahí donde echa a perder todas esas aspiraciones de la gente que se quiere cambiar, de que dice, oye, no era tan simple porque hay salas de caldera que en algunos casos están en segundo subterráneo. Hay otros que llegan a estar en tercero. Hay algunos que por normativa antigua, que está mal aplicada, porque hay muchas salas de calderas que nacieron con alguna abominación, por ponerla así, porque hay algunas salas de calderas que las empresas distribuidoras lamentablemente vieron el lado comercial y que eran de muy buen consumo y las instalaron a la suerte de la olla, ¿ya? Y lo debo decir así con bastante responsabilidad. Las empresas distribuidoras, por agarrar al cliente, por tomarlo, las instalaron, dijeron, que hay un consumo, y las instalaron bastante fuera de norma, porque las calderas antiguas, para que ustedes sepan, yo hubiese tenido que, de acuerdo a lo que indicaba el reglamento de la época, habría tenido que usar la normativa española, ¿ya? O cualquier normativa que en ese tiempo, mira, pero todo el mundo usó la española porque la entendía y no tenía que traducirla. Ya en algunos casos se usó la italiana y otras más que no usaban mucho porque venían en idiomas que la gente no manejaba mucho. Entonces la española fue el caballito de batalla y la española es casi lo mismo que dice nuestra normativa actual. Entonces cuando uno le aplica las condiciones que decía la española en esos años, va a ver que muchas salas de caldera no se construyeron de acuerdo a normas. La SEC se dio en algún momento cuenta de que estas ya estaban funcionando y que habían sido todas nacidas de mala manera. Entonces dijo, miren, vamos a hacer una cosa. Todas las salas de caldera que estén antes de cierto año ya, y aunque estén malas, no les vamos a pedir tanta cosa para hacer las inspecciones periódicas, las vamos a tratar de manera light, ¿ya? Y las vamos a revisar de manera light siempre que no se considere un peligro inminente su instalación. Así que salió un protocolo que era una revisión bastante light de esas calderas que quedaron mal nacidas en el fondo. Ahora, la norma, no obstante, no tranza
con respecto a que si yo quiero hacer un cambio de tecnología, una caldera a petróleo, que sé yo, funcionaba con gas natural, pero ahora hay unas calderas que me van a ahorrar, voy a gastar 1/5 de lo que gastaba. Como yo voy a hacer un cambio radical, voy a tener que cumplir el decreto 66. Y lamentablemente la superintendencia no se ha pronunciado con respecto a este tipo de cambios, que va a ser, en algún momento va a haber que verlo, porque son muchos los edificios que tienen esta problemática y que quieren cambiarse por un tema de ahorrar costo y de cambiarse a nuevas tecnologías. Pero todavía no hay ningún documento de la superintendencia que diga, mire, si usted se cambia, va a tener que cumplir ciertas cosas. No, si usted lo hace, tiene que hacerlo de acuerdo a la normativa actual. Y eso, lamentablemente, son cambios muy, muy radicales en una sala antigua. Y por eso que muchos de esos proyectos se quedan ahí en stand-by y se desechan, porque en realidad la gente dice, oye, o sea que tengo que hacer casi una sala de calderas nueva y en otra ubicación. Exactamente, eso es hasta el momento lo que se tiene que hacer. Ok, don Gustavo, estamos súper pasados en la hora, así que le pido No por sé. favor respondamos muy brevemente Ya. Es que, sí. esta pregunta. Tengo dos más y con esto ya terminamos para no dejar a nuestros participantes sin respuesta. Ahora yo dejo a todos invitados que cualquier duda que tengan le escriban de manera directa o bueno, a través de nosotros. He puesto su correo ahí por si acaso. Entonces, el patio de ventilación puede ayudar al elemento de baja resistencia. ¿Podría considerarse como patio un elemento de circulación, por ejemplo, un estacionamiento de autos en subterráneo? No, porque eso tiene que ser, el patio de ventilación tiene que ser exclusivo para eso, o sea, para que decante el muro colapsable y para que decanten ahí las ventilaciones superiores e inferiores, como dijimos, pero no podría tener otro fin que no ser ese del patio de ventilación, es como exclusivo. Ok, se entiende. Por último, con respecto a los dispositivos de seguridad, sensor de gas monóxido, perdón, válvulas solenoides, ¿nos puede comentar acerca de estos dispositivos de seguridad que se integran? Mira, eso habitualmente, como dijimos, cuando todas estas salas, volvemos al tema inicial bien rápido, cuando todas estas salas que estaban mal nacidas, la superintendencia se dio cuenta que podían revestir un peligro porque no cumplían la norma, empezó a pedir una serie de requisitos técnicos que va por ahí, que en el fondo decía, deberá tener válvulas de corte, detectores de sensores de monóxido, sensores de gas que funcionen y actúen y corten el gas en caso de cualquier cosa. Pero en realidad hoy en día la normativa como tal para las salas de calderas nuevas no se mete en esta detallística de que las salas tengan sensores. Normativamente no se solicita. Ahora, obviamente que el fabricante para armar todo el conglomerado y dar el funcionamiento a la sala va a pedir una serie de cosas, pero la normativa no las solicita como tal. Ok, muy bien, muchas gracias. Le invito a todos a que le hagan sus preguntas a don Gustavo, que nos escriban para ver proyectos de manera específica. La charla va a quedar grabada en el sitio web, como siempre. Y nada, pues muchas gracias a ustedes como oficina. Don Gustavo, lo hago llegar a través de usted. No sé si está Marta por ahí. Gracias también a Luis Coloma por acompañarnos hoy. Y los dejo invitados a una próxima charla. Lo dejo, don Gustavo y Luis, para que cierren. Bueno, muchas gracias, Karina, y gracias a todo el público presente. Muchas gracias a Gustavo Carvajal, excelente presentación, muy didáctica, y nada, espero volver a verlos pronto. Sí, oye, bueno, ojalá les haya servido. Siempre estas gotitas de conocimiento no ocupan espacio y yo creo que todos los que están aquí es porque están en el rubro, así que ojalá que haya sido un aporte. Así que muchas gracias por su paciencia y por su atención y tiempo. Gracias a todos. Que tengan una buena semana.